La dinastía III, el Imperio Antiguo. Hola a todos, amigos de la historia. Hoy vamos a viajar al momento exacto en que el mundo egipcio cambió de escala. Si nos situamos en la ribera del Nilo, alrededor del año 2686 a.C., seremos testigos del nacimiento de la tercera dinastía, el verdadero motor que puso en marcha el Imperio Antiguo. Hasta ese momento, en el llamado Período Tinita, Egipto era una nación joven que aún recordaba las luchas de unificación de Narmer, pero con el ascenso de esta nueva estirpe, la monarquía se asienta definitivamente en Menfis, la balanza de las dos tierras, y decide que el barro ya no es suficiente para contener la esencia de un dios. Vamos a descubrir cómo hombres como Djoser y genios de la talla de Imhotep inventaron el concepto de estado absoluto y transformaron el horizonte de Egipto en un bosque de piedra eterna. Para entender la tercera dinastía, debemos comprender primero que el faraón dejó de ser un simple líder terrenal para convertirse en el eje del universo. Tras la muerte del último rey tinita, Hasegemui, el poder pasó a una nueva familia, que consolidó la idea de que el rey era la encarnación de Horus y el guardián supremo de la Ma'at, el orden cósmico. El soberano ya no solo gobernaba sobre la gente, sino sobre las fuerzas de la naturaleza. Si él no cumplía sus ritos, el sol no saldría y el Nilo no inundaría los campos. Para gestionar este poder total, se profesionalizó la figura del visir, Yakti, el primer ministro que supervisaba la justicia, el tesoro y las obras reales. El sistema era tan eficiente que incluso los funcionarios de provincias empezaron a enterrarse en mastabas, que imitaban el estilo de la corte, demostrando que el brazo del faraón llegaba a cada rincón del país. El rey Uni, el último de esta estirpe, llevó esta idea al extremo, sembrando el valle con 7 pequeñas pirámides escalonadas, que no eran tumbas, sino hitos de la presencia fiscal y religiosa del Estado en cada provincia. El gran protagonista de esta era, junto a los faraones, es sin duda Imhotep. Por primera vez en la historia, el nombre de un hombre de origen no real brilla junto al del soberano en los monumentos. Imhotep no era solo el arquitecto de Djoser, sino su visir, médico y sumo sacerdote de Heliópolis. Fue él quien tuvo la visión revolucionaria de sustituir el adobe perecedero por la piedra tallada, creando en Saqqara el complejo de la pirámide escalonada. Esta obra no nació de un plano estático, sino de un fascinante proceso de ensayo y error. Lo que empezó como una mastaba tradicional fue ampliada y superpuesta en 6 niveles hasta alcanzar los 60 metros de altura, creando una escalera física para que el alma del rey ascendiera hacia las estrellas circumpolares, aquellas que nunca se ponen y que representaban la inmortalidad perfecta. Bajo esta montaña artificial, los obreros excavaron un laberinto de casi 6 kilómetros de túneles, donde descubrimos estancias decoradas con azulejos de fayenza azul, que imitaban las esteras de caña del Palacio Real, asegurando que el rey tuviera todas sus comodidades en el más allá. ¿Cómo se pagaba este despliegue monumental en un mundo sin moneda? El Imperio Antiguo funcionaba como una economía redistributiva masiva. La riqueza se medía en grano y ganado, registrados meticulosamente por un ejército de escribas, mediante censos bianuales, llamados el seguimiento de Horus. La alfabetización era el verdadero motor del poder.
Ser escriba significaba pertenecer a la élite, vestir de lino fino y estar exento de los trabajos físicos más duros. El Estado controlaba los recursos a través de las haciendas reales que funcionaban como centros de recaudación y almacenamiento en las provincias. Para levantar las pirámides, el faraón no usaba esclavos, sino la corbea o azofra, campesinos libres que pagaban su tributo mediante el trabajo físico durante los meses de la inundación, recibiendo a cambio raciones de alta calidad y cuidados médicos en poblados especializados. La tercera dinastía no solo trajo avances en la piedra, sino también en el conocimiento del cuerpo humano. En las casas de la vida, médicos como Esira, el primer médico y dentista documentado, realizaban diagnósticos con un rigor que ya incluía la observación del pulso cardíaco. Estos escribas de la salud fusionaban la medicina con la magia protectora, entendiendo que el bienestar físico y espiritual eran inseparables. La escritura también dio un salto evolutivo. Mientras el jeroglífico se reservaba para los monumentos eternos, el hierático surgió como una escritura cursiva más ágil para la administración diaria sobre papiro. Fue en este periodo cuando se empezaron a gestar las primeras enseñanzas, textos de carácter ético que instruían a los jóvenes escribas en el buen comportamiento y la lealtad absoluta al soberano, sentando las bases de lo que sería el clasicismo literario egipcio. La religión en la tercera dinastía era el tejido que mantenía unido al país. Se consolidó la teología de Heliópolis, que vinculaba al rey con el sol, pero al mismo tiempo vimos emerger la figura de Osiris como el señor del inframundo. Aunque en esta época el culto osiriaco era un privilegio casi exclusivo del rey, la idea de la resurrección empezó a llegar a toda la sociedad. Para asegurar ese tránsito se perfeccionó la momificación, utilizando natrón para desecar el cuerpo y vendas de lino modeladas con yeso para preservar la forma física del difunto. El objetivo era que el Ka, la fuerza vital, y el Ba, la personalidad, pudieran reconocer su soporte terrenal. Fue en este contexto donde nacieron las fórmulas mágicas que más tarde se grabarían en los textos de las pirámides, incluyendo la curiosa práctica de mutilar jeroglíficos de animales peligrosos, para que no pudieran cobrar vida y atacar al rey en su tumba. Incluso a la sombra de los grandes proyectos estatales, la vida cotidiana de los egipcios de la tercera dinastía era rica en detalles. En las casas de los ricos, descritas en relatos como el de Sinué, disfrutaban de jardines con estanques y brisas frescas del norte. Pasaban su tiempo de ocio jugando al senet, un juego de mesa que servía también como metáfora del viaje al más allá. La estética era fundamental tanto hombres como para mujeres. Vestían ligeras túnicas de lino blanquísimo y utilizaban col negro y verde para proteger sus ojos de las infecciones y del sol cegador. Las pelucas de cabello natural, los espejos de bronce pulido y las joyas de oro y turquesas, extraídas en peligrosas expediciones al Sinaí, eran amuletos que reafirmaban su estatus y su conexión con lo divino. Egipto no era un país aislado. Bajo reyes como Sanaj y Joser, el Estado lanzó expediciones militares y mineras sistemáticas hacia el Sinaí, al Wadi Makkara y hacia Nubia, donde se fortificó la isla de Elefantina para controlar el comercio de materiales exóticos.
Estas incursiones aseguraban los recursos necesarios para mantener el lujo de la corte y la alimentación de los ejércitos de trabajadores. Sin embargo, tras el esplendor de Joser, la dinastía entró en una fase de inestabilidad, con reinados breves como los de Segenjeb y Kaba, cuyos monumentos quedaron inconclusos como esqueletos de piedra en la arena. Finalmente, el rey Uni cerró este ciclo de pioneros, siendo el primero en utilizar el cartucho real para proteger su nombre eterno, dejando el país en manos de Snefru y preparando el camino para la cúspide de la dinastía IV. La tercera dinastía nos enseñó que con una administración organizada, una fe inquebrantable en el equilibrio cósmico y la ambición de un genio, el ser humano es capaz de transformar el barro del río en un horizonte de piedra eterna, que todavía hoy, 4 milenios después, nos sigue quitando el aliento. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la historia de Egipto. Hasta el próximo vídeo.